Se van acomodando y ya hay una alerta para ese caso que es totalmente inconsciente, pero superficial, donde pareciera ser que inmediatamente el consciente presta atención a esa decisión de ustedes de aflojarse. El nombre que le pongamos o que cada uno le ponga a lo que va a hacer es valedero, no tiene importancia. De cualquier manera se van a dar tantas circunstancias que al combinarse, entretejiendo una especie de trama, en este caso favorable, les va a permitir entrar en otra dimensión. ¿Cuál dimensión van a entrar? En una no tan bulliciosa, tan ruidosa, pero sigue habiendo movimiento. Y ese movimiento puede seguir un cierto lapso de tiempo e ir cada vez más apaciguándose hasta quedar simplemente quizás una unidad, por así decirlo, que nos permite entonces estar con nosotros mismos. Y decir estar con nosotros mismos, en este caso, es poder prestarse atención a algo que surja, pero que al surgir entre tantas cosas, por una razón conocida o desconocida, nos atrapa, nos llama la atención. Algunos están en contra de todo esto, dicen que eso debe eliminarse y que debe ponerse en su lugar algo que ellos llaman espiritual, tal vez más relevante. En mi caso, opto siempre por esa pretensión de la mente de instalar algo. Lo observo, lo investigo hasta donde puede sostenerse ese llamado de atención que surge, que no es otra cosa más que un movimiento emocional que contiene obviamente varios movimientos a su vez, aglutina. Pero ¿cuál es lo importante de esto psicológicamente hablando? Empezar a conocer qué cosas nos impactan, por qué nos impactan y cómo sobresalen por encima del resto de las cosas que nos rodean, que nos compenetran, que intervienen en nuestro accionar constante. Porque de esa manera, en la medida en que nosotros, transcurrido cierto lapso de tiempo, ya sea con una práctica de este tenor, ya sea autoobservación, mientras intervenimos en la acción, en el devenir de los acontecimientos, empezamos a conocernos en verdad, en realidad. Y vamos comprendiendo de esa manera el porqué de nuestras reacciones en el tiempo, nuestras contradicciones y todo lo demás. Entonces uno llega a una etapa en algún momento en el cual se dice a sí mismo, esto soy yo. Y cuando uno llega a esa meta, sabe que a partir de ahí entonces los acontecimientos van a tener un resultado por anticipado ya sabido, lo cual no significa que uno no ejecute el movimiento. Obviamente lo va a llevar a cabo hasta el final si es algo que no corra riesgo nuestra vida, nuestra psiquis o en grande las emociones. Pero si quizás hemos comprendido que somos masoquistas, otra es la cuestión. Entonces, aquí lo que importa, lo único que importa con este trabajo en general es que cada uno particularice lo suyo, que cada uno pueda verdaderamente rescatar su idiosincrasia, podríamos decirlo, o lo que ustedes consideren su yo, su personalidad,
e individualidad. Lo que más ruido hace, en realidad, es la personalidad porque es adquirida. Una vez que uno trasciende, y es lo que más cuesta, aunque parezca insólito, sacarse ese ropaje que siempre busca estar a la moda, quede como quede. Había un viejo dicho, al mono que lo visten de seda, mono siempre queda. Y la personalidad a veces que nosotros adquirimos para no desentonar en la sociedad, en la cultura, nos queda hermoso y demás, pero no muestra lo que somos, con Elia o sin Elia. Por eso entonces lo más difícil, que debiera ser lo más sencillo, depende entonces la individualidad, que es el estrato, el sustento, la estructura, la sacamos de encima, la conocemos, la manipulamos, la utilizamos si es necesario utilizarla, si no la guardamos o la reemplazamos. Y una vez eliminada la personalidad, uno llega entonces a la individualidad. Y ahí es bueno saber que no hay dos individuos iguales, ni siquiera en la familia. Cercanamente parecidos en algunos aspectos, obviamente que sí. Eso es lo primero que quizás uno reconozca. Soy igual o parecido a tal y cual, papá, mamá, el tío, el abuelo, el primo, lo que fuere. Eso es común entonces en la familia, en el grupo familiar. Pero cada uno de ellos, y nosotros estamos en cada uno de ellos, tenemos lo nuestro, que es lo que debemos rescatar. Y obviamente depende de lo que se trate, conforme esa cultura o educación recibida, el esfuerzo de aceptación, de eliminación, de recomposición del lugar, será muy difícil. La mayoría aborta. La mayoría, cuando se encuentra ante un espejo, lo rechaza. Se mira de reojo desde entrada, desde el vamos. Muy pocos son los que se enfrentan largamente ante ese espejo de arriba abajo y se estudia. Empieza, como quien dice, a desarmarse. Si se logra eso, entonces el resto de los días de vida que le queden será su vida y no la vida de los otros. Es decir, no será la vida de la sociedad. Cuando uno se hace dueño de sí mismo, vive con más intensidad a cada momento, cada instante. Deja en esos instantes y momentos el pasado y el futuro en su lugar. Vive intensamente esos instantes. Y esa es verdaderamente la vida individual. Generalmente, si ustedes se observan, y en estos mismos momentos tal vez, lo que esté en una connotación del pasado y del futuro en el presente, depende de lo que se trata, se hacen esas especies de saltos cuánticos, hacia atrás y hacia adelante. Lo cual significa que no estamos viviendo el momento, no estamos viviendo el instante. No estamos viviendo nuestra vida en realidad. Estamos viviendo vidas prestadas. Estas cosas tan simples en apariencia es lo que ha llevado a la humanidad desde siempre a buscar una respuesta. Así es como se han creado tantas ciencias, prácticas ancestrales milenarias, adivinatorias algunas, yógicas otras, tarotismo y todo lo que ustedes puedan en este momento asociar si quieren, algunos de los cuales nosotros hemos pasado y estamos pasando,
esta práctica en sí mismo, digamos, es una ciencia que nos lleva a nosotros mismos. Es decir, que somos, los científicos somos el laboratorio y somos lo que vamos a estudiar en ese laboratorio. Con lo cual vamos a experimentar, es decir, somos todos. Y ahí viene la cuestión entonces de la seriedad de este trabajo. Por eso no podemos bosquejar respuestas, resultados. No podemos ilusionarnos, ni fantasear con ello. Entramos a experimentar al laboratorio. Bueno, ¿hasta dónde podremos llegar en este intento de experimentar en estos momentos? Solamente cada uno de ustedes lo sabrá. ¿Y sobre qué particular lo hará? Y es válido. Pero lo bueno que tienen que rescatar entre tantas cosas es que lo están haciendo ustedes. No están siendo influidos por nadie. No le están indicando, direccionando. Lo están haciendo conforme, lo están sintiendo. Y de ahí vienen los sentimientos, de ahí viene el sentir, de ahí vienen las sensaciones. Y tenemos que comprender entonces que los sentidos están para ello y que cada uno de esos sentidos tiene sus conocimientos adquiridos biológica o fisiológicamente por cientos de miles de millones de años. Y en nosotros tienen una medida, tienen un patrón, tienen algo que, aunque sea común en todos, en ninguno se manifiesta por igual. Así que a nosotros no nos debe interesar para nada ninguno de los demás, sea quienes fueren estos. Es decir, debemos eliminar en el trabajo los sentimientos de empatía. Es decir, no se trata de un hijo, de un hermano, de una pareja. Se trata de nosotros. Y hasta que no lleguemos a ese autoconocimiento unitario, solitario, no seremos útiles a los que amamos, ni siquiera a los desconocidos, a los cuales quizá nuestra presencia sea como un lucero en el cielo. Nuestra psiquis es aquello que sabe, y sabe porque sabe. Es decir, entonces, que esta parte que nosotros a veces decimos yo, en la cual hay mucha confusión, es un instrumento de la mente. En nosotros está ahí, en el sistema cerebral, en el sistema nervioso, y está en el sistema celular. Es decir, en definitiva, es así que aunque se aglutina en el directorio, en la gerencia, llamémosle conciencia, pertenece en realidad a la totalidad, a la vastedad de lo que conformamos de pie a cabeza. Pero alguna razón habrá por la cual, a través de los tiempos, se ha ido parcializando el estudio del ser humano, se ha ido separando quizás por su gran complejidad, no lo sé. Y se han formado escuelas que compiten entre sí, con lo cual indica entonces, si uno estudia todo ello, o lee, o se interioriza, que quizás todos tengan un poco de la razón, pero ninguna tenga toda la razón. Por lo tanto, tomar una elección es un error. Utilícese en todos los órdenes, estoy hablando, fisiológicos, emocionales y psíquicos,
utilícese conforme su momento de comprensión, de entendimiento, de evolución, lo que considere fabuloso, real, lo cual le cae simpático, análogo. Pero elimínelo, deséchelo. Si hay una duda, investigue. Es decir, crezca. No se quede con aquello que lo satisfizo en su momento. No crea que llegó al final del recorrido. Ese recorrido no tiene final. Nosotros somos una chispa de ese fuego universal. Y mientras ese fuego universal con su chispa esté en nosotros, tenemos la obligación de mantenerla viva, de generar el mismo fuego universal, existencial. Ese fuego debe devorarnos para que podamos renacer. Como ustedes recuerdan la fábula del ave fénix. Y una y otra vez eso debe suceder. Si no ocurre eso, es señal entonces de que ustedes tiraron la toalla antes de terminar el combate. Y terminar el combate no significa que ya deben colgar los guantes, sino que simplemente lograron una etapa más y seguirán entrenándose para el próximo combate. Y en el próximo combate habrá otra vez una toalla y un par de guantes. Y habrá un esquinero con un vaquillo que en el momento del descanso los expertos aconsejan, nosotros los expertos, es el subconsciente, el que todo lo sabe. Pero cuando volvemos al centro del ring, ahí simplemente el consciente se apodera. Ni recuerda quizá lo que le han dicho los expertos. Intenta lo suyo. Su entrenamiento, sus conocimientos, su estado de ánimo en el momento, si cree que va ganando, va perdiendo, que puede inventar entre comillas y subrayado para sorprender a su oponente, etc. Es decir, que la vida es un ring. Y tenemos que estar siempre preparados por si nos sale una pelea, un combate. Por lo tanto, entonces, debemos aprovechar al máximo los momentos de descanso como es este, para reponernos. Y nos vamos a dar cuenta que en estos momentos de descanso, de reposición, el consciente no está presente. Parece un eco lejano, otro mundo. O llámelo si quiere, otro nivel de presencia. Pero eso es bueno, muy bueno. Y quizá nos recuerden qué han hecho en el nuevo nivel de presencia en el cual se encuentran. Y por eso es que mucha gente, aún los llamados maestros, son renuentes en entregarse abiertamente a lo que suceda, temen. Si eso acontece es porque ellos, en definitiva, no han llegado a su propia fuente de sostenimiento. Nada hay que temer. Recuerden siempre esto, nada hay que temer. Porque lo que está en nosotros como presencia es nuestro. Y tiene un asidero por el cual está. Y nosotros debemos conocerlo.
entonces sepan que están llegando a ello. Sepan que se están conduciendo a sí mismas al punto de partida. Y tómese su tiempo. Recuérdese que es eterno el tiempo, por lo tanto entonces apuro no hay ninguno para acceder a las pautas a la cual pertenecemos y nos pertenecen, y por lo tanto somos. ¿Cuál es lo importante? Hacerlo. Y cuidado, que estos minutos son más que imprescindibles, no porque estén conmigo, cuidado con ello, solos. Tienen que hacer esfuerzos quizás extraordinarios para incorporarlo, aunque mano fuere, unos minutos diariamente, en cualquier lugar, con cualquier posición, pero hacerlo. Una vez que ello, como tantas cosas en nuestra vida común cotidiana, se haga una costumbre, un hábito, entonces ahí veremos que poco a poco somos dueños de nuestro destino, es decir, de nuestra vida. Y comprenderemos y aceptaremos. Y el sufrimiento que va a sobrevenir porque es una ley de la vida, de la naturaleza, no se puede evitar el dolor, va a ser sobrellevado de distinta manera. Va a ser vivido en intensidad, en su debido momento. Y luego pasará dándole lugar a la nueva vida, a los nuevos vientos, a la nueva luz, a aquello que uno llama alegría y felicidad. Y son las dos agujas de tejer. Es cuestión de cada uno de nosotros de comprender esta simplicidad de mi expresión. Y obviamente a esta altura se ha instalado una forma de respirar que es única en cada uno de ustedes. Si por ahí justo están en la superficie, es decir, están en la parte intelectual, lógica, despiertos, es decir, manejando los sentidos, el ego, pueden prestar atención a cómo están inhalando y exhalando, pero sin esforzarse para intentar dar largo tiempo esa observación, un poquillo, 1 o 2 inhalaciones y ya está. Es simplemente para que corroboren que la respiración en realidad es la parte material de la mente o espíritu universal y se convierte en el espíritu individual, es decir, es esa chispa divina de la cual yo hablé. Distinto nombre para una misma cosa. Y recuérdese que la respiración en sí, o espíritu, entra y sale permanentemente en nosotros. Digamos que ese es el hilo de ambas agujas de tejer. Y algún día nos abandona. Un día que nunca sabremos cuándo será, ni la hora de ese día, ni cómo acontecerá. Es decir, que por más que nos preocupemos por saber todo, nos va a quedar una materia pendiente que jamás podremos cruzar. Y es esa, el punto final de la vida. Ahora,
si somos conscientes de ello, si sabemos que acontecerá porque ya lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo en nuestro entorno, ¿por qué no nos apuramos en vivir nuestra propia realidad, nuestra propia identidad? Han cumplido una vez más con ustedes mismas. Y recuerden que esto, cuando apaguen la luz, cuando se haga el silencio en la habitación, lo pueden utilizar. No voy a decir que tal vez depende de cada uno, obviamente, del momento de su día, cómo se llegue a la noche, etcétera, etcétera. Se logren dormir inmediatamente, pero sí lo que van a lograr es bajar los decibeles, bajar la tensión nerviosa, emocional, como quien dice, haciendo reposar los instintos. Y en algún momento, cuando sobrevenga el sueño, el cansancio del cuerpo que necesita reponerse, también tienen pruebas para ir haciendo, viendo qué orificio nasal responden las inhalaciones y exhalaciones, cómo son ellos. Y se van a dar cuenta de entonces que es todo un mundo por investigar y en el cual les serviría en todo caso para sacar a la mente de sus preocupaciones. Digamos, un entretenimiento, en este caso productivo y ganancioso. Es cuestión simplemente de incorporarlo. Mas yo no puedo hacer otra cosa más que la que hago, mencionarlo. A ustedes les cabe la responsabilidad de su aplicación, a su manera. Y esto es todo por hoy.